todos, el día de hoy para los temas de anatomía 2 vamos a dar el tema del sistema urogenital. Yo soy la estudiante de medicina veterinaria y zootecnia Ana María Morales Cuevas del grupo 2203. Bueno, vamos a empezar. Es importante decir que el sistema urogenital es aquel que comprende a los órganos tanto del sistema urinario como del sistema genital, ya sea de machos o de hembras. Vamos a hablar de los dos. Bueno, estos dos sistemas están íntimamente relacionados. También el sistema urinario es aquel que está encargado de eliminar los desechos líquidos del cuerpo del animal o del organismo. Bien, los órganos genitales van a servir básicamente para la formación, desarrollo y expulsión del producto. El producto básicamente es nuestra cría. Bien, los dos sistemas son independientes excepto en la parte caudal terminal, ya que interactúan en algunas estructuras. Bien, vamos a hablar de los órganos urinarios. Tenemos a los riñones, que son dos uréteres, una vejiga y una uretra. La uretra es esa estructura que es parte tanto del sistema urinario como del sistema genital. Hablemos ahora de los riñones. Bueno, los riñones son glándulas que van a filtrar la sangre y eliminan su producto en orina, básicamente. Bien, estos se sitúan sobre la parte dorsal del abdomen o ventralmente a las primeras vértebras lumbares. También es importante decir que son órganos pares, por lo general son asimétricos excepto en los cerdos. Ahorita vamos a hablar de las formas de los riñones. Bien, estos presentan una forma de frijol o arriñonada, que lo tenemos por aquí. Esta es la forma arriñonada. Bien, sigamos. También tenemos que pueden ser lobulares o triangulares. Son de color rojizo y no se encuentran envueltos en el peritoneo. Bien. El sistema urinario es el encargado de filtrar la sangre, como ya lo dijimos. Esta se filtra en los riñones y se desechará en forma de orina. Bien, los riñones, su situación exacta están situados entre L1 y L4. Están adosados o pegados en la parte lumbar y están envueltos en grasa perineal, o también, como se le puede decir, grasa perirrenal. Bien, el derecho en nuestros animales domésticos suele ser más craneal. Y bueno, en nuestros cerdos tenemos que son simétricos, son de forma arriñonada y están ligeramente aplanados. Recordemos, esta es la forma arriñonada. En los rumiantes son lobulados y están a la derecha del plano mediano. Recordemos que esto es por la presencia del rumen. Estos son los que son de forma lobulada y tienen como pequeños lóbulos en todos los riñones. Bien, en los caballos el riñón derecho es triangular y el izquierdo es de forma arriñonada. Bien, en el riñón está su unidad funcional, que es la nefrona. A esta nefrona van a entrar dos arterias que son muy importantes, que son las arterias interlobales y las arterias arcuatas. Bien, ahora hablemos de este esquema que tenemos acá. Vamos a explicar este esquema. Como podemos ver, tenemos un borde lateral o un borde libre. De este lado tenemos un polo o borde craneal y un polo o borde caudal. Bien, aquí tenemos las capas del riñón. De adentro hacia afuera tenemos primero a la pelvis, después a la médula y por último a la corteza. Aquí tenemos señalado lo que es el hilio renal. El hilio renal básicamente es el conjunto de tres estructuras. Es la arteria, la vena y el uréter. El uréter es la que está en verde. Bien, ahora vamos a cambiar a este esquema de acá que representa al asa L. También vemos como vemos acá las partes o las capas del riñón. Vemos a la pelvis, a la médula y a la corteza. Aquí, como podemos ver, vemos lo que son las tubas colectoras que desembocarán, que van a transportar y finalmente desecharán a la orina. Bien, ahora pasemos por ejemplo a este esquema de acá, donde vemos como el riñón conecta por vía del uréter, que recordemos que era parte de nuestro hilio renal, con la vejiga. Bien, el uréter es ileorrenal y es retroperitoneal. Es importante dar esas características en cuanto al uréter. Bien, ahora hablemos de la vejiga. Es un órgano tubular, lo que quiere decir que va a tener varias capas. Recordemos las de nuestra clase de esplagnología, como lo son la serosa, el músculo, en este caso el músculo será el detrusor, y la mucosa. Bien, vamos a ver el esquema que tenemos aquí de la vejiga. Tenemos la parte dorsal y la parte ventral. Nuestra vejiga tendrá un cuello y un cuerpo. A su vez,
estará conectado. Y aquí, esta puntita que conocemos aquí, tenemos el vértice. Y aquí es donde desecharemos la orina. Por eso se le puso aquí la acción de orinar. Hablemos un poco más de la vejiga. Bueno, tenemos los ligamentos. Son dos triangulares y son laterales, los cuales son el izquierdo y el derecho. Y tenemos uno mediano que es el ligamento uraco. También tenemos que la irrigación de la vejiga está dada por las arterias vesicales y la inervación por el nervio hipogástrico y el plexo pelviano. Bien, hasta aquí vamos a dar en lo que es aparato genital, ya que después de que pasa por la vejiga la orina se desecha. Entonces ahora vamos a dar lo que es los aparatos genitales. Bueno, esta cosita que sale de aquí o este conducto que vemos aquí, recordemos, es la uretra y de aquí ya se desecha. Ahora vamos a aparatos genitales. Primero, la hembra. Bueno, en los aparatos genitales de nuestros animales domésticos vamos a tener primero una porción glandular. La porción glandular en el caso de los aparatos domésticos de nuestras hembras son los ovarios. Tendremos una tubular, que son las tubas uterinas, las cuales se dividen en infundíbulo, ampolla e istmo. El útero, que se divide en cuerpo, cuernos, cuello y fornix. También tenemos lo que es el vestíbulo vaginal, la uretra, la vulva y a la vagina. Aquí es importante decir que entre el cuerpo y el cuerno del útero se encontrará el himen, que recordemos que es una pequeña membranita. Bien, y también tendrá una parte copulatriz, que es la vulva y el velo clitoriano. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es estas mismas estructuras que ya dijimos divididas en estas partes, pero en machos. En la parte glandular de los machos tenemos a los testículos. En la parte tubular tenemos al epidídimo, que recordemos que se divide en cabeza, cuerpo y cola. Tenemos a la uretra, que hay una parte intrapelviana y una extrapelviana, que está ya en el pene. Y la uretra ayuda para orinar y para llevar el esperma. A su vez, de la parte tubular del aparato genital de nuestros machos, tenemos al conducto deferente. Bien, por último tenemos a la parte copulatriz de nuestros machos, que es el glande o el prepucio. Y aquí nuestros machos van a tener otras cosas que son las glándulas anexas de los machos, como lo son la próstata, los bulbos uretrales, las glándulas vesiculares o seminales y las ampulares. Estos ayudan al volumen del eyaculado y a la lubricación en la copulación. Bien, ahora vamos a describir una a una las estructuras de los aparatos genitales. Vamos con la hembra. Primero, los ovarios. Son órganos parenquimatosos que tienen una corteza y una médula. Esta forma varía entre las especies. Es elíptica, arriñonada o como racimo de uvas en el caso de la cerda. Producen óvulos o gametos femeninos y su función endocrina, la función endocrina de los mismos van a producir hormonas. Bien, ahora hablemos de su situación. En la perra, la gata, la yegua y la cerda están en el techo de la cavidad abdominal y en la cara ventral de las vértebras lumbares. Son caudales a los riñones. Ahora hablemos de yegua, cerda y vaca. Estas van a prender del mesovario y pueden descender hacia la cavidad abdominal. Ahora tenemos a la vaca. En la vaca están en la entrada de la cavidad pelviana y son craneales a los cuernos uterinos. La estructura del ovario. Bueno, tienen una cara medial y una cara lateral. Tienen un borde mesovárico. Ahí es donde se encuentra el hilio ovárico, que recordemos que son vasos y nervios que entran en el área de la fijación del mesovario. Ahora hablemos de su extremo tubárico. En el extremo tubárico está localizado cerca del infundíbulo o de las tubas uterinas. En el extremo uterino tenemos que es el extremo que se une al útero por el ligamento propio del ovario. Bien, ahora hablemos de la forma. Bueno, la forma en carnívoros y en vacas son ovoides y son elongados. En pequeños rumiantes tenemos que es esferoide y aplanados. En la cerda tiene apariencia de tubérculos y esto es por la presencia de que tienen folículos muy grandes. Después en la yegua tienen una forma de frijol y con su hilio bien desarrollado. Nuevamente hablando de estructura del ovario, hablemos de la corteza. Bueno, aquí se localizan los folículos ováricos que contienen las células huevo o ovocito.
Estas se desarrollan en hembras sexualmente maduras y se pueden diferenciar por el tamaño de los ovocitos y por el grado de diferenciación que presenten. Aquí puede haber, para poder diferenciar, folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios y folículos maduros o de Graf, que también se conocen. En la médula tenemos que es la zona rica en vasos sanguíneos. Por ejemplo, vamos a hablar de unas diferencias que tenemos en nuestras especies domésticas. Hablemos de la yegua. Esta va a presentar una distribución inversa en el ovario, es decir, la zona medular es periférica y la corteza está en el borde. En el borde, por así decirlo, está al centro, o sea, están invertidas las capas de los ovarios. Bien, aquí va a alcanzar la superficie únicamente el borde libre del ovario, donde se localiza la fosa de la ovulación, que es característica de las yeguas. Ahora hablemos de la vaca. Esta se puede realizar un examen transrectal que permite palmar a los cuernos, a los cuerpos amarillos, que son los que nos va a permitir palpar, que es a los ovarios, y es de mucha utilidad con fines diagnósticos. Bien, ahora hablemos de los medios de sostén de los ovarios. Tenemos bastantes ligamentos, vamos a mencionarlos todos. Tenemos al ligamento interconual, al ligamento propio del ovario, al ligamento suspensorio, al ligamento ancho, que es un conjunto de varios, que por ejemplo son el mesovario, el mesometrio y el mesosalpinx, y al ligamento redondo. Bien, ahora hablemos de las tubas uterinas. Son estructuras pares, son tubulares y tienen una luz muy estrecha. Estas capturan y conducen al óvulo hacia el útero y le ayudan a que los espermatozoides asciendan, y se divide en 3 oviductos. Tenemos al infundíbulo. Este tiene una forma de embudo y permite captar al folículo maduro a su mucosa y tiene pliegues llamados fimbricias maduras. También tiene a la ampolla. La ampolla es una dilatación de la tuba uterina, básicamente, donde se lleva a cabo solamente la fecundación. Y después tenemos al istmo. Es la unión con el cuello uterino y es muy estrecho. Hablemos ahora del útero. Bueno, el útero es un órgano tubular que tiene 3 capas y túnicas. La túnica externa o la serosa, que es conocida como perimetrio. Tenemos a la túnica muscular o media, que es conocida como miometrio, y a la túnica interna o la que es mucosa, llamada endometrio. Bien, en el caso del endometrio, este va a revestir a la luz del órgano y su grosor es dependiente de la etapa del ciclo estral que se encuentra en nuestra hembra. En rumiantes presenta ciertas elevaciones llamadas carúnculas, donde se va a fijar la placenta durante la gestación. Y bueno, eso es lo importante. También el ligamento interconual va a permitir la unión de ambos cuernos uterinos. Tenemos 2 cuernos uterinos que son craneales y se comunican con las tubas uterinas. También tenemos al cuerpo uterino, que es la parte más corta del útero, y tenemos al cuello o al cervix, el cual es la porción, por así decirlo, que está como constreñida y que presenta una pared muy gruesa. Tiene una parte prevaginal y esta es donde se encuentra el orificio uterino. Bien, también es importante decir que tiene una parte vaginal, que es donde, por así, como ya lo dijimos, está el orificio, y después va a tener que continúa hacia la vagina y establece el cierre del útero. Hablemos de las diferencias que tienen los cuernos uterinos. Primero, la yegua es que son divergentes, son rectos y son cortos, comparados con otras especies. Con el útero, por ejemplo, de otras especies domésticas, y su útero está en dirección dorsal hacia los riñones. En el caso de la perra y la gata, los cuernos son largos, son rectos, son estrechos, se encuentran dentro de la cavidad abdominal y van dirigidos hacia el craneal. En la cerda tenemos cuernos largos, son flexuosos, son sinuosos y son similares a las asas intestinales. También están en cavidad abdominal. Ahora hablemos de rumiantes. En los rumiantes están ligeramente flexionados en dirección dorsoventral, de la cavidad abdominal y craneales al hueso del pubis. Se dice que parecen cuernos de carnero, por así decirlo.
Bien, ahora hablemos de la vagina. La vagina es el órgano tubular que tiene paredes delgadas y distendibles. Se relaciona dorsalmente con el recto y ventralmente con la vejiga y con la uretra. Las características generales. Empecemos con el fornix. El fornix es un receso anular que, por así decirlo, va a circundar a la profundidad o la profusión del cervix o de la vagina. Después tenemos al himen. El himen es un pliegue que está de forma transversal y es bastante identificable en animales jóvenes, que separa la vagina del vestíbulo. En animales ya mayores es más difícil de poder identificarlo. Y tenemos el orificio vaginal, que es la abertura de la vagina en el vestíbulo, básicamente. Y ahora por último hablemos del vestíbulo vaginal. Bien, este va a iniciar en el orificio uretral externo y termina en los labios vulvares. Es común para aparatos urinarios y reproductor. Sus características generales es que tiene un orificio uretral externo, que es la abertura de la uretra, y comúnmente usada para separar al vestíbulo de la vagina. También tenemos las glándulas vesticulares menores, que son masas compactas que se abren mediante los conductos derecho e izquierdo. También tenemos las glándulas vestibulares mayores. Estas se encuentran en la superficie ventral o lateral del vestíbulo. Y en el vestíbulo hay que recordar que el vestíbulo es caudal al arco isquiático, o una circunstancia que permite inclinarse a nivel ventral, es decir, hacia abajo del abdomen, y hace su abertura con la vulva. Bien. El grado de caída se dice que es variable porque depende tanto dentro de especies, tanto en individuos, o sea, no es una cosa que sea general para todos. Y debe tenerse en cuenta cuando se introduce, por ejemplo, un espejo vaginal u otro instrumento. Va a depender no solo de la especie, sino de cada individuo o de cada paciente. En la vulva hablemos que es la parte externa del aparato reproductor femenino. En sus características generales tenemos que tiene los labios vulvares o pudendos derecho e izquierdo. Tiene una comisura ventral, una dorsal y una vulvar. En la ventral es el punto de unión de los labios, la dorsal es la unión redondeada dorsal de los labios y la hendidura vulvar es la abertura de los labios. Y tiene lo que son los músculos constructores de la vulva, y son las que ayudan a que las yeguas puedan hacer el espejeo. En el caso del clítoris tenemos que está en el ángulo ventral y es una estructura análoga al pene en el macho. Y tiene dos pilares, el cuerpo y un glande. Bien. Los pilares son el derecho y el izquierdo. En el tronco o el cuerpo vemos que está formado por la unión de los dos pilares. Y en el glande es la parte expuesta del clítoris. Hablemos ahora de la irrigación. Tenemos que los ovarios son irrigados por la arteria ovárica, que es una rama directa de la arteria aorta, y la vena ovárica. También tenemos que el útero es por la arteria uterina o la arteria ilíaca interna, y la vena uterina también. Bien, ahora hablemos de la inervación. Bien, la inervación del ovario está dada por fibras parasimpáticas que son provenientes del nervio vago y la porción sacra del parasimpático, y que por ejemplo las fibras simpáticas del plexo mesentérico, que las cuales es del plexo mesentérico caudal. También tenemos que el resto de los órganos genitales están inervados por fibras vegetativas del plexo pélvico. Esto es importante mencionarlo. Bien, ahora vamos a hablar del aparato genital de los machos. Bien, tenemos que hay que recordar que tenemos a los testículos, que son la parte glandular, al epidídimo, que es un conducto, al conducto deferente, que también es un conducto o parte tubular, las glándulas accesorias y al pene, que es el órgano de la cópula. Hablemos de los testículos. Bueno, estas son glándulas anficrinas, son pares y son de forma elipsoidal, entonces, por así decirlo, no son completamente redondas, tienen una cierta forma de elipse. Tienen una porción exócrina, que son las que secretan espermatozoides, y una endocrina, que son las que secretan los andrógenos. Bien, estos se desarrollan en la cavidad abdominal desde la gestación hasta la pubertad. Inicialmente se encuentran en el mismo sitio que los ovarios en las hembras, y con el crecimiento de nuestro animal se van a ir desplazando por el canal inguinal hasta el escroto. Bien,
hablemos de varias diferencias que tienen nuestros testículos. Bueno, es importante decir que los testículos se desplazan para buscar una zona con la temperatura más baja del cuerpo, que tiene que ser inferior a 37 grados centígrados. Bien, hablemos ahora de un proceso bastante común en nuestros animales domésticos, que es el descenso de los testículos. Tenemos a los perros. Estos en los perros descienden a las 6 semanas de edad. Después de 16 semanas, si no han descendido, esto ya se puede considerar como patológico. Y aquí es una de las aplicaciones del conocimiento que le podemos dar. En gatos ya están en el nacimiento en la bolsa escrotal, pero son palpables hasta las 10 o hasta las 14 semanas. También tenemos aquí dos patologías que podemos presenciar en clínica. La primera es la criptorquidia, que es si los testículos no descienden de la posición abdominal. Y después tenemos la monorquidia, que es cuando solo ha bajado un testículo a la bolsa escrotal y el otro se quedó en la cavidad o en la zona intraabdominal. Bien, en perros y caballos se encuentran en la región púbica, en gatos y cerdos se encuentran en la región perianal y en los bovinos en la región púbica, pero son pendulantes, es decir, que básicamente cuelgan. Bien, hablemos del escroto. Es una piel fina, está provista de glándulas sudoríparas y sebáceas y puede carecer de pelo o no, esto va a depender de la especie. El conducto deferente va desde la cola del epidídimo hasta la uretra. Y aquí, por ejemplo, está lo que conocemos como el cordón espermático, que es la arteria testicular, las venas testiculares, los nervios y el conducto deferente. Por ejemplo, la irrigación testicular está dada por la arteria y la vena testicular o el plexo pampiniforme. Y por básicamente el camino de la circulación que se lleva para los testículos es de la aorta, luego hacia la arteria testicular y al último las venas testiculares. Bien, ahora hablemos de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos lo forman las células que originan los espermatozoides, las células de Leydig, que son las productoras de las hormonas, y las células de Sertoli, que son las células de sostén. Ahora hablemos del epidídimo. El epidídimo va a constar de una cabeza, un cuerpo y una cola. Es alargado y fijo en el borde epididimario y en el testículo. Vamos a hablar de las funciones. Son básicamente almacenar espermatozoides, también va a mantener vivos a los espermatozoides, les va a conferir movilidad y también los va a ayudar a madurar y a que su actividad se lleve a cabo de manera correcta. Ahora usaremos nuestro último esquema que tenemos en esta parte de aquí, que básicamente representa las capas del escroto y del testículo. Vamos a ir de adentro hacia afuera. La primera que tenemos está en color verde, es la túnica albugínea. Después de rojo tenemos la túnica vaginal visceral. En azul la túnica vaginal parietal. En naranja la fascia escrotal. Después en rosa tenemos la túnica dartos y por último tenemos al epitelio. Recordemos que cuando hablábamos de las estructuras del sistema genital en los machos mencionamos a las glándulas accesorias, las cuales vamos a mencionar ahora. Son glándulas exócrinas y se encuentran, por así decirlo, alrededor de la uretra y producen líquido seminal que está constituido por agua, proteínas, grasas, minerales y azúcares. Tenemos las glándulas ampulares o la ampolla del conducto deferente, en donde se encuentran en todas las especies y su secreción es una mezcla de líquido seminal. En las glándulas vesiculares o vesículas seminales tenemos las estructuras pares, estas son dobles, se presentan en los mamíferos domésticos excepto en el perro y en el gato. Su aspecto es macroscópico y es muy variable. En el caballo son muy grandes y son bastante reconocibles. Después tenemos las glándulas bulbouretrales, que también son pares, son las más caudales, encontrándose sobre la uretra y casi a la salida de la cavidad pelviana. Bien, estas están ausentes en el perro y son vestigiales en el gato. Ahora hablemos de la próstata, que es la última de nuestras glándulas accesorias. Esta está presente en todas las especies domésticas y está conformada por dos partes, una difusamente esparcida por las paredes de la uretra y otra que es intrapelviana y está situada sobre el músculo uretral.
Bien, ahora hablemos del pene, que es lo último que vamos a dar en este tema. Tenemos la raíz, un cuerpo y un glande, y tiene los músculos cuerpo cavernoso, bulbo esponjoso y isquio cavernoso. Bien, también tiene el isquio uretral en los músculos que son. Ahora hablemos de la clasificación del pene. Fibroelástico es en rumiantes y en cerdos, músculo cavernoso en equinos y perros, y tienen presencia de hueso peniano, el perro, el gato y los osos, pero pues los osos no son animales domésticos. Hablemos ahora de la clasificación del glande. En el caballo tiene una forma de hongo, en pequeños rumiantes tiene un proceso uretral que, por así decirlo, va a salir, es como una cuerdita y es muy larga. El gato tiene espículas, que recordemos que son de queratina. El bovino tiene un glande retorcido como en forma de un gancho. En el cerdo parece un sacacorchos y en el perro tiene una forma de punta. Muchas gracias, espero que haya sido claro.